Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder nuevamente presentarles las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Siempre es una bendición para nosotros poder continuar alabando juntos y transmitir estos mensajes que espero sea de bendición y edificación para todos ustedes. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, estamos en una serie de mensajes que nos enseñan cómo nosotros podemos no solamente sobrevivir, sino tener victoria en un ambiente, un entorno que es difícil, que es duro. Y hoy me gustaría retomar este tema, continuando con lo que comenzamos la vez pasada. Y ese es el mensaje número 3 en esta serie. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios bondadoso que se interesa por las necesidades de tu pueblo. Y Dios, al recibir tu mensaje hoy, al preparar nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra, oro por todas las necesidades de aquellos que están mirando, Dios. Tú las conoces y yo me uno con ellos a orar por sus necesidades. Oro, Dios, por esta iglesia, este ministerio, que lo sigas usando en gran manera para alcanzar las almas para Cristo y también para discipular y fortalecer la fe de aquellos que nos acompañan y que son miembros de nuestra familia en Cristo. A ti sea toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si eres un hijo de Dios, te darás cuenta que enfrentamos una cultura que se opone a casi todos los valores que son importantes para Dios. Estamos todos nosotros rodeados por el enemigo, Satanás, quien quiere destruir todo lo que es importante para nosotros. Y si eso no fuera suficiente, también cada uno de nosotros cargamos por lo menos un remanente de una naturaleza caída, pecaminosa, que se opone a Dios. Y quizás uno se pregunte, ¿cómo podremos nosotros sobrevivir y triunfar en condiciones como estas, en un ambiente como este? Y gracias a Dios que encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Y en esta serie estamos examinando 10 cosas que debemos recordar para triunfar en este ambiente en que vivimos. Comenzamos la serie donde les animé que no debemos entrar en pánico, que no debemos de asustarnos, que debemos de mantener nuestras emociones bajo control. Debemos aplicar las palabras que Jehová le comunicó a Josué 3 veces cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. No dejar que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos dirijan, sino que las traigamos bajo control. Y en vez nos respaldemos en la palabra de Dios, que nos ha dado ya la victoria. Esfuérzate y sé valiente. Y luego la semana pasada seguimos con esta serie y fuimos nosotros animados a caminar sabiamente. A caminar sabiamente como tomando una conciencia situacional espiritual. En otras palabras, tomando conciencia de nuestros alrededores, de nuestras amenazas y de nuestros enemigos. En otras palabras, estar consciente de lo que está ocurriendo verdaderamente a nuestro alrededor, no lo que nosotros deseamos que esté pasando. Pablo nos anima en Efesios 5:15 cuando dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este día vamos a comenzar el mensaje número 3, que viene siendo el tercer paso que todo cristiano debe tomar para triunfar en esta vida. Y yo quisiera hablarte acerca de tomar inventario. Así como debemos ser conscientes de las amenazas y de los enemigos
que afecta nuestra vida espiritual, también tenemos que estar conscientes, tenemos que saber cuáles son aquellos recursos espirituales que Dios nos ha dado para pelear en esta batalla espiritual. Y quiero comenzar hablándoles acerca de la importancia de tomar inventario. Cuando hablamos del inventario espiritual, les tengo buenas noticias y también malas noticias. Les voy a dar las malas noticias primero. La mala noticia es que todos tenemos un enemigo sobrenatural que no va a descansar hasta que Él destruya todo y a todos que son importantes para nosotros. Pero aquí les vienen las buenas noticias. La buena noticia es que Dios ya nos ha dado los recursos sobrenaturales que necesitamos utilizar para derrotar a nuestro oponente. Pablo lo dijo de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo 13, cuando dijo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar inventario y tomar toda la armadura de Dios quiere decir nuestra protección. La armadura que necesitamos para protegernos, para defendernos, que Dios nos ha dado. ¿Por qué es importante? Bueno, Pablo nos dice en el versículo que precede el versículo 13, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice que usted y yo estamos en una lucha, estamos en una batalla. Y la palabra que usa aquí cuando describe esta lucha, esta pelea, es una palabra griega que literalmente quiere decir un concurso de lucha libre. Ahora, ese no es el tipo de lucha libre que quizás usted ha visto en la televisión, ¿no? Donde se ponen máscaras y están en un ring y donde todo ya está programado y los luchadores saben quién va a ganar y cuáles van a ser los movimientos. Pablo no se refiere a ese tipo de lucha. Él se refería a los concursos, a los Juegos olímpicos, o las Olimpiadas originales, porque en el tiempo de Pablo, estos concursos de lucha eran luchas reales y los luchadores luchaban hasta la muerte. Inclusive, por algún tiempo, los que perdían estos concursos de lucha, les arrancaban los ojos y luego los dejaban, los sentenciaban a muerte. En otras palabras, las consecuencias de esta batalla, de esta lucha, eran enormes. Podía costarle a alguien la vida. Entonces uno literalmente estaba luchando por su vida. Y Pablo nos dice que usted y yo, en la misma manera, pero una manera espiritual, estamos luchando por nuestro triunfo, estamos luchando por nuestra vida espiritual, porque nuestro estrago no es contra otra gente. Ahora, mucha gente opina, ellos piensan que su enemigo, que su lucha más grande es contra, digamos, el esposo o la esposa que no lo aprecia, o el supervisor en el trabajo que lo maltrata, o que su lucha más grande es un amigo que lo traicionó. No, Pablo nos dice que nuestra lucha mayor, nuestra lucha más grande no es con otras personas. Los problemas de este mundo que estamos enfrentando provienen de otro mundo. Nuestra lucha no es en contra de lo visible, lo que podemos ver, sino es contra lo invisible que provienen de la oscuridad, de fuerzas malas, diabólicas. Y nuestro adversario, Satanás, lo describe Pedro de esta manera en 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, hermanos, hermanas, esta lucha
es real. El enemigo que todos tenemos como cristianos existe, es verdadero. Y lo que él quiere es que tú olvides que él existe. Lo que él quiere es que tú no pienses en esta lucha. Porque de esa manera él puede derrotarte sin darte cuenta. Como la humedad que penetra un cuarto, la humedad no se ve, se siente. Pero a veces se siente ya después de que la humedad ha penetrado, ha entrado y ha afectado todo rincón de un lugar. Es por eso que nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad por estos recursos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es un enemigo sobrenatural. Satanás está suelto y él está buscando cualquier manera para destruirte. Y Pablo usa esta imagen de un animal depredador en Efesios 6:11, cuando dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas en griego literalmente quiere decir un plano, viene siendo como un plano o un cianotipo. Y literalmente se refiere a un animal depredador que está acechando su presa. Que no salta sobre su presa inmediatamente, sino que espera para el momento oportuno. Y esa situación oportuna se espera este animal depredador para atacar a su presa y destruirla. De la misma manera, Pablo nos está diciendo aquí que Satanás está buscando y está esperando metódicamente el tiempo preciso, el tiempo oportuno para atacarte y para destruirte. Ahora, Satanás no puede leer tu mente, pero él sí te puede observar. Es más, él te ha observado ya por algún tiempo. Entonces él, de acuerdo a sus observaciones, sabe cuáles son tus debilidades. Él conoce tus debilidades. Él sabe cuándo eres más vulnerable a sus acechanzas. Y él está esperando para acechar en el momento preciso, porque él tiene un plan para tu destrucción, un plan para destruir tu matrimonio, un plan para causar que tus hijos se rebelan, un plan que te va a causar que pierdas tu testimonio por Cristo. Él quiere destruir cualquier cosa que es importante para ti. Ahora, si tú no estás consciente de tu enemigo y el plan que él tiene para ti, estás caminando como un sonámbulo espiritualmente. Si no estás consciente que estás en un conflicto espiritual, entonces tú vas a ser como un animal atropellado. Porque quiere decir que cuando el enemigo te ataque, vas a estar completamente vulnerable. Y por eso necesitamos estar conscientes no solamente de nuestro enemigo, sino también de todos los recursos que Dios nos ha dado para derrotar a nuestro enemigo. Y por eso en Efesios 6, del 10 al 11, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bueno, con esto como trasfondo, ahora vamos a ver cuáles son estos recursos espirituales que Dios ya nos ha dado para luchar y salir victoriosos con triunfo en este tiempo de batalla. Pablo le escribe a los Efesios mientras él estaba bajo arresto en su casa. Y en esos días, cuando una persona estaba bajo arresto en su propia casa, estaban encadenados a un soldado romano. Estos romanos estaban encadenados a Pablo las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y cada 6 horas venía un soldado nuevo y se encadenaba con Pablo. Así que todos los días, a todo día, por 2 años, Pablo está encadenado a un
soldado romano distinto. Y esto le dio a Pablo la oportunidad de notar, de observar y notar el equipo, la armadura, el traje de este soldado romano, que los soldados usaban para protegerse en tiempo de batalla, en tiempo de guerra. Entonces, al observar y al notar lo que este soldado tenía, Pablo usa eso como una ilustración de cómo usted y yo, como hijos de Dios, debemos de también tomar toda nuestra armadura que Dios nos ha dado para luchar, para protegernos, para defendernos y también para pelear. Y quiero que notemos que hay 6 piezas de armadura que Pablo describe aquí en Efesios 6. Hay 6 piezas. Entre las 6, 5 son defensivas. En otras palabras, 5 de estas 6 piezas de esta armadura espiritual son para nuestra defensa, nuestra protección. Y una es para la ofensiva. Vamos a comenzar con la primera. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando aquí Pablo de un cinturón espiritual, lo que llamamos el cinturón de la verdad. Esa es la misma palabra que Pedro usa en su primera epístola cuando anima a la iglesia a ceñir sus mentes a acción. Y un soldado romano, en el contexto de Pedro, cuando él dice ceñid, está animando a la iglesia a que no dejen sueltos los pensamientos que entren a la mente, sino que uno tome control de ellos. Y Pablo usa la misma palabra aquí en el contexto de este cinturón de la verdad. Miren, un soldado romano tenía una túnica, era muy cómoda, pero en tiempos de batalla era muy peligrosa porque el soldado podía atropellarse con su propia túnica o quizás el enemigo podría tomar una de las piezas sueltas de esa túnica para tomar ventaja. Entonces, cada soldado, antes de entrar a la batalla, tenía que fajarse su túnica dentro de un cinto romano. Y Pablo nos está diciendo de la misma manera, nosotros tenemos que ceñir vuestros lomos, literalmente nuestras mentes. ¿Con qué? Con la verdad. No podemos nosotros correr el riesgo de permitir que estos pensamientos sueltos que aparecen en nuestra mente, que nos controlen. Estos pensamientos pueden ser muy peligrosos. Y miren, no sé si ustedes han descubierto esto, pero uno no puede controlar sus pensamientos que entran a la mente. Podemos regularlos. Quizás podemos disminuir el número de pensamientos malos dependiendo de lo que miramos, lo que leemos, lo que escuchamos, pero no siempre podemos controlarlos. Y Pablo nos dice aquí que la primera pieza de esta armadura que necesitamos tomar y ponernos es el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nosotros usamos para determinar si los pensamientos que entran en nuestra mente son buenos o malos, si son de Dios o son del enemigo. Y te voy a decir una cosa, hermano, hermana, no todo lo que tú pienses es verdad. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Tenemos que fajar esos pensamientos que nos vienen debajo de la palabra de Dios. Por ejemplo, la persona que dice que de repente piensa, bueno, nadie me ama. Mira, nosotros sabemos que esa es una mentira del enemigo, porque Dios es amor y Dios te ama y no hay nadie que te ame más que Dios. Pase lo que pase en tu vida, hagas lo que tú hagas, Dios te ama. La persona que dice, es que soy indigno. Yo no puedo servir a Dios porque por mi pasado, por lo que he hecho, por lo que me ha pasado. Hermano, es una mentira del enemigo. Porque sí, antes de Cristo éramos indignos, pero ya que venimos a ser hijos de Dios, Dios, mediante su Hijo Jesucristo y su sangre que Él virtió sobre la cruz, Él nos hizo dignos. Ahora, si has flaqueado,
te has alejado. Dice 1 Juan 1:9 que Dios es fiel para perdonarte. Fiel para perdonarte. Pero ese pensamiento de que eres indigno, que no eres digno, es una mentira del enemigo. Él quiere desanimarte. Lo que él quiere hacer es alejarte de Dios. Quiere desanimarte para que ya dejes de servirle. Pero es mentira. Y te voy a decir otra cosa. Esta batalla espiritual toma lugar en la mente de uno. Ahí es donde toma lugar esta batalla, en tu mente. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 10, del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí nos dice claramente cuando se refiere Pablo a estas dice a estas fortalezas, argumentos, son pensamientos que el enemigo trata de poner en nuestras mentes para desviarnos, para destruirnos, para alejarnos. Por eso dice, hay que fajarnos, hay que tomar esos pensamientos sueltos, no permitir que dominen, sino que hay que fajarlos bajo el cinturón de la verdad. En segundo lugar, menciona ahora la coraza de justicia. Dice en Efesios 6:14, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, en el soldado romano, el caso del soldado romano, era un casco de metal que cubría y protegía los órganos vitales del soldado, su corazón, sus pulmones, su hígado. Y esta coraza es lo que Pablo nos dice, nosotros como cristianos necesitamos también. ¿Qué quiere decir la palabra justicia? Entendemos lo que es una coraza que nos cubre y nos protege, pero cuando se refiere a la coraza de justicia, ¿qué quiere decir? La Biblia menciona justicia en tres maneras, en tres contextos. La primera es la justicia propia. Ahora, esa no es la justicia que se refiere aquí Pablo. Es más, esta justicia propia no es algo bueno. En la Biblia, una persona que se cree justa delante de Dios sin venir a Cristo, es una persona que trata de ganarse el favor de Dios a través de obras. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que la única manera de entrar al cielo es siendo una buena persona. Y mucha gente, la mayoría, se cree que es una buena persona. No son perfectas, pero también saben que no son lo peor de lo peor. Entonces en sus mentes ellos creen que están bien, pero de acuerdo a la palabra de Dios no es suficiente. Porque la Biblia dice que Dios no está buscando perfección a medias. Él requiere perfección absoluta. Y por eso dice la Biblia que todos caemos cortos de la gloria de Dios. Y si queremos un buen retrato de lo que quiere decir esto, de estas obras que muchas veces nosotros hacemos nuestras justicias, miren lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos, dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira, antes de que nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, lo mejor que podríamos hacer era, como dice aquí Isaías, como un trapo de inmundicia. Y la palabra hebrea literalmente quiere decir un trapo menstrual, ¿okay? Para que sea una idea. Dice Dios aquí que lo mejor que nosotros podemos hacer aparte de Cristo, todas las obras que uno piensa, uno hace para tratar de ganar el favor de Dios, todas las obras, todo el trabajo con organizaciones de caridad, de bautismo, membresía, lo que tú en tu mente estás haciendo porque quieres ganarte, dice la justicia, el favor de Dios, dice que son como un trapo de menstrual. Yo no creo que a esto se refiere Pablo. Cuando Pablo habla acerca de la coraza de justicia, no se refiere a esta justicia.
Hay una segunda manera en que la palabra justicia aparece en la Biblia. Esto le llamamos la justicia imputada, porque es la justicia que Dios nos da. Él imputa, en otras palabras, nos da crédito en nuestra cuenta cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. El momento que tú le dices a Dios que tú no eres justo y reconoces tu pecado y pides perdón, te arrepientes y pones tu confianza en Cristo de salvarte del pecado, hay una transacción que ocurre. Dios toma su justicia y te la pone sobre ti. Entonces, cuando Dios te ve, a partir de ese momento, ya no ve tu pecado. Ve a su Hijo Jesucristo. Pablo lo describe en 2 Corintios 5:21 cuando dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este tipo de justicia se refiere a nuestra posición delante de Dios, y esto solamente proviene de nuestra fe en Cristo. Entonces, cuando Pablo nos dice, ponte la coraza de justicia, ¿a eso se refiere? ¿A nuestra posición delante de Dios? Es posible, pero yo creo que hay otra explicación. Porque cuando nosotros conocemos a cristianos que han caído bajo el ataque de Satanás, el hecho de que son salvos, que son cristianos, eso no los aparta de los ataques sobre su vida. Entonces, hay una tercera manera que esta palabra justicia aparece en la Biblia. Y es lo que nosotros llamamos es la justicia practicada o la justicia práctica. Otra palabra para esto es obediencia. Mira, las obras buenas son inservibles para salvarnos. Pero ya siendo cristiano, ya cuando una persona pone su fe y confianza en Cristo, nuestra obediencia significa mucho, tiene mucho valor. Entonces Pablo nos dice, hay que ser obedientes, hay que practicar esa justicia que Dios nos ha dado, esa justicia que hemos obtenido mediante nuestra fe en Cristo. Y él se refiere a esta en 1 Timoteo 6:11, cuando Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero miren cómo Pablo le dice a Timoteo, hijo de Dios, dice, busca, dice, huye de las cosas malas y sigue la justicia. Ahora, ¿por qué necesitó Timoteo seguir la justicia si él ya era justo delante de Dios? Bueno, tampoco se refiere aquí a la justicia imputada, sino que se refiere ¿a qué? A su comportamiento, a su testimonio, cómo él vive. Y una manera que tú y yo podemos alejarnos de los ataques de Satanás en nuestra vida es vivir vidas obedientes a Dios. Es por eso que Pablo dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Mira, ¿cuántas veces te has frustrado porque dices, lo que deseo hacer no lo hago y lo que no debo hacer lo hago? ¿Saben por qué? Porque hay una lucha en cada uno de nosotros entre el bien y el mal, entre el espíritu y la carne. Por eso les digo, la batalla espiritual toma lugar aquí en la mente. Y el enemigo constantemente nos está tirando dardos, nos está tirando flechas, tratando de hacernos olvidar la verdad y las promesas de Dios, hacernos olvidar que somos salvos, que la victoria ya es nuestra, hacernos olvidar que ya somos justos delante de Dios. Y Él implanta mentiras para desanimarnos, para desviarnos, para alejarnos. Pero hermano, hermana, ya hemos aprendido dos de estos recursos, dos piezas de esta armadura espiritual que necesitamos. La primera es el cinturón de verdad. No dejes sueltos cualquier idea que te viene a la mente, cualquier pensamiento, hay que fajarlo en el cinturón de verdad. Quiere decir, prueba, revisa. Si te viene una idea, si te viene un pensamiento, no dejes que te domine. Más bien, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Eso te va a ayudar a determinar si ese pensamiento proviene de Dios o no. La segunda pieza es la coraza de justicia. Y aquí Pablo nos dice, mira, si quieres tú
resistir estas acechanzas del enemigo, vive en obediencia a Dios. Vive en obediencia a Él. En otras palabras, aunque tu carne no quiera obedecer a Dios, aunque tú no te nace, no sientes hacer lo correcto, haz lo correcto. Porque la obediencia es lo que te va a mantener firme delante de Dios. Y miren, yo sé que no es fácil, porque esto quiere decir que vas a ir en contra de tus instintos naturales. Quiere decir que vas a ir en contra de tus preferencias en el momento. Vas a tener que resistir a la carne. Pero por eso Pablo dice, ponte la coraza de justicia. Mira, hermano, si tú obedeces a Dios y si tú vives tu vida para obedecerle a Él, piensa, ¿cuántas veces vas a poder desviarte? Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Espero de que este mensaje Dios lo use para ayudarnos a entender que estamos en una lucha fuerte. Tenemos que estar conscientes de nuestros enemigos, de sus amenazas, de sus artimañas, de sus acechanzas. Pero también tenemos que estar muy conscientes de los recursos que Dios ya nos ha dado, de esta armadura espiritual que nos ha dado para ponernos. Hay que ponernos esta armadura espiritual para protegernos y para representar a nuestro Dios. Próximamente vamos a seguir con esto y vamos a estar observando las otras piezas de esta armadura espiritual que necesitamos ponernos para no solamente sobrevivir, pero triunfar. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que pasamos en tu palabra. Gracias por recordarnos la importancia de estar conscientes de nuestros alrededores, de tener conciencia espiritual de nuestros enemigos, de sus acechanzas, cómo obra, cómo trabaja, y también estar conscientes de los recursos que tú nos has dado en defensa, en protección de nuestras almas. Oh Dios, que podamos vestirnos con este cinturón de verdad. Que todo pensamiento que viene a la mente, Dios, que lo probemos con tu palabra de verdad. Y también que nos vistamos de esta coraza de justicia. ¿Cómo? Viviendo en obediencia a Dios y a su palabra. Aunque no lo sintamos, aunque no nos nazca, pero Dios, que vivamos en obediencia a Él. Gracias, Dios. Oro por todos los que están viendo, Dios, que tú los bendigas en gran manera y que sigas bendiciendo a nuestra iglesia. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Ánimo y adelante, y nos vemos próximamente.